Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15. Hoy, de una manera especial, queremos reflexionar sobre los versículos 7 al 9. Esto es lo que nosotros denominamos como títulos, subtítulos siempre. Recordemos que las pequeñas frases que tenemos, los títulos o subtítulos que tenemos en la Biblia, en realidad no hacen parte de la Biblia, sino que son los editores que van poniendo un título que nos quieren ayudar así a entender la temática. Voy a poner ahí, lleva Yaikwami. Y aquí entonces el subtítulo, es decir, lo que nosotros le ponemos como un título, es la desobediencia de Saúl. ¿Por qué? Porque en el fondo, Upeala Ñandeya Yuhudain. La Biblia se escribió todo de una vez, ¿verdad? O sea, sin ningún título, las puntuaciones bastante complicaditas. O sea, era otro estilo. Pero allá ya ponen que tiene curso bíblico, especialmente eso como una introducción a la Biblia, para entender también. Por eso que todo lo que es la interpretación bíblica es un tema muy delicado. Algunas veces con la gente pensando mismo, lleva algo de ignorancia nomás, ¿verdad? Y sobre todo lastimosamente, con todas estas interpretaciones, por ejemplo, a nivel de los protestantes que dicen que cada uno puede interpretar de acuerdo a lo que le inspira, el Espíritu Santo, o Hueñacame, apega con las epis, diga tú. Porque pensar la ñamba y lleva peña de yañe, entonces ya confundí a la gente, ya el añande, ya ese haya, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es malinterpretar nada más y nada menos que uno, dije uno, porque hay más elementos dentro de la revelación de Dios, ¿verdad? Que es la comunidad que le llamamos tradición, quiere decir transmisión, porque eso es lo que nosotros, como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Después Juan también, la primera carta de San Juan capítulo 1, cuando te dice lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos tocado. Eso es lo que nosotros les transmitimos. Lo que encontramos en la Biblia nomás. Y la famosa sola escritura, ¿verdad?, de Lutero, que después fue muy mal aprovechada, y por eso después los protestantes lo llevaron a un camino exacerbado, que lastimosamente se centraron solamente, ellos dicen solo la Biblia, ¿entiendes? Pero ellos no se dan cuenta, o no sé si no piensan, si no tienen cabecita, si no tienen un dedito de cabeza, ¿quién escribió la Biblia? Y la Biblia se escribe en la comunidad. La comunidad es la que está preocupada de dejar por escrito lo que justamente están diciendo los autores sagrados, lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos tocado, lo que hemos sentido,
lo que hemos oído al Señor. Bueno, es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento la misma cosa, ¿verdad? Es una comunidad que camina, es una experiencia. Por eso siempre hemos definido y dijimos directamente, la Biblia es la experiencia del hombre, es decir, de un pueblo que se siente tocado por Dios y luego esa experiencia que se tiene de Dios en el camino de la fe y se lo pone por escrito. Así es que con algo de muy poner lleva peña de llano de peñañe a sincera, porque si no nos volvemos fanáticos y ni saber, porque el fanatismo ya de por sí luego ustedes saben cuando uno se vuelve fanático, cuando es ignorante, ¿entiendes? O sea, anda ya cuando peña de ñañe fanatiza, bueno, por eso que es importante ahora, a raíz de lo que estábamos diciendo, este título que encontramos aquí, el primer libro de Samuel, capítulo 15, estamos del 7 al 9, nos habla como tema general, ¿verdad? Y entonces es una ayuda, te ayuda. Algo estudioso, esta gente estuvieron su vida desgastando, ¿verdad? Leyendo, entendiendo, buscando, comparando, investigando. Con anda profesional shy. Oye, pesa, entonces ya voy a tener cursito, yo leo otra vez lo que le pido usando, me dicen, a ver, entonces destruyen, ¿verdad? Destruyen. Entonces, queridos amigos, este capítulo y estos versículos, Saúl derrotó a Amalek desde Javilá hasta la entrada de Sur, que está frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron en cambio todo lo que era despreciable y sin valor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Hoy
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro, primero de Samuel,
capítulo 15, del 7 al 9. Hablábamos de la desobediencia de Samuel, decíamos, Saúl que había derrotado ya a Amalek, y te dice el lugar, Javilá, hasta la entrada del sur, es decir, que está frente a Egipto. Y te va narrando todas las acciones, todo lo que va sucediendo. Ahora, nuestra pregunta es, ¿por qué Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek? Esta es una pregunta muy importante. Saúl perdonó a Agag, ya sea por una tonta compasión, por ejemplo, por la que la Yajinañandea lleva los estudiosos, como también por la bondad de su persona. Entonces, una tonta compasión, el famoso exterminio. Aquí hay que entender, ¿verdad?, dentro de una cultura, dentro de un contexto histórico también, todo lo que estaba pasando. Ahora, por su respeto a su majestad real, en cuya conservación se creía interesado, o por la gloria de su triunfo, o dos cosas, o porque verdaderamente se respetaba la majestad real, y entonces Agag, vamos a dejarle con vida, es el enemigo, lo tomamos vivo, lo dejamos. Mirá que siempre se hablaba del exterminio, ¿verdad?, del exterminio. Entonces nadie podría permanecer con vida. Era una teología, es una forma de decir, es el peligro constante de la contaminación. Sobre todo recuerden que todo esto se está escribiendo después del exilio, o durante el exilio o después del exilio. ¿Por qué? Y porque la experiencia que ellos tuvieron en ese periodo es que, estando fuera de su tierra, comienzan a reflexionar, porque y nosotros nos hemos separado entre nosotros. No supimos vivir en la unidad, no supimos conversar juntos. Y entonces caímos lastimosamente en una división total. Y mira cuál es el fruto de esta división. Que hoy hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido y ahora las influencias sobre nuestra gente, sobre nuestro pueblo. Ya no tenemos la fuerza que antes teníamos. Entonces todas estas situaciones son bastante preocupantes para el autor sagrado, es decir, para ese poder en ese momento, que es un poder religioso. Los únicos que sobreviven en ese momento y tratan de unir de nuevo al pueblo es la religión. Y justamente es lo que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Entonces, ellos critican y dicen, ¿cómo es que le dejan de nuevo con vida a estas personas que lo único que están haciendo es separando al pueblo? Le separa a la gente. Lo único que trae es confusión en medio de la gente. O por su respeto a su majestad real, o si no, también te pone otra posibilidad. O porque le dejo aquí al rey porque tengo intereses. En ese sentido, bueno, te tenemos prisionero y es como decir, queremos un rescate. Te vamos a dejar. O vamos a ver cómo hacer. O te dejamos con vida, pero tenés que pagar un fuerte monto, ¿verdad? O sea, todas estas cosas son elementos interesantes que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Este libro de Samuel. O el tercera posibilidad, como ve era la peor ya ando yucay, ando la el exterminio y de Yara, ¿verdad? Que nada tiene que quedar en pie. Y la otra posibilidad es por la gloria de su propio triunfo. Ese sería entonces como decir, este es mi trofeo. Este es el famoso trofeo, ¿verdad?, que traemos. Trofeo para mostrarles a ustedes que ya llevan, yo el rey, yo aquí le he vencido. Es un poco una forma de decir, una forma de presentarle aquí a Saúl, porque es la guerra de Saúl. Pero la desobediencia de Saúl, que decir que Saúl ya puede de Yara e iba a Chupe. Volvemos enseguida con más de Yara e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy estamos leyendo del libro de Tobías. Estamos en el capítulo 6 del 10 al 11, luego capítulo 7 del 1, del 9 al 16, y luego el capítulo 8 del 4 al 9a. Cuando entraron en Media y ya se acercaron a Ecbatana, Rafael dijo al joven, hermano Tobías. Le preguntó, ¿qué quieres? El ángel continuó, es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Cuando llegaron a Ecbatana, Tobías dijo, hermano Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Rahuel. El ángel lo llevó y encontraron a Rahuel sentado a la puerta del patio. Ellos lo saludaron primero y él le respondió, salud hermanos, bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Luego mataron un cordero del rebaño y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael, hermano Azarías, dile a Rahuel que me dé por esposa a mi hermana Sara. Y aquí continúa esta historia, queridos amigos. Es interesante, ¿verdad? Cómo entonces la historia se va dirigiendo y cómo Dios va actuando en el corazón. Aquí sobre todo nosotros entendemos que Tobías había oído hablar de Sara, su pariente ciertamente, y siente ese inquieto amor. Entonces tiene este deseo de acercarse, de casarse. Y después las plegarias de ambos, sobre todo, queridos amigos, es lo que en la providencia de Dios, por medio del ángel, dirige nuestra propia historia. Este pasaje de Tobías es tan interesante también para utilizar en los matrimonios, porque nos hace entender que el accionar de Dios siempre está presente en nuestra vida. Pero vemos que me haya tanto Tobías como Sara después, que se ponen en esta humilde oración, en esta humilde actitud de rezar, de pedir, de responder a lo que Dios justamente entonces les está ofreciendo. Hacer un camino de santidad. Vamos a pedir, queridos hermanos, queridos amigos, esta gracia tan importante y tan linda, ¿verdad?, que Dios nos va regalando. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy,
pues de ti nací. Es tu amor de donde vengo y a donde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor de donde vengo y a donde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir
evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Nuestro título, la desobediencia de Saúl. Capítulo 15 siempre, de los versículos 7 al 9. Saúl derrotó a Amalek, decíamos, de Javilá hasta la entrada del sur, hasta frente a Egipto, capturó vivo a Pearañeñe Monguetajinague. ¿Por qué? ¿Será que había aquí un respeto a la majestad real? Entonces, esto no podemos matarlo, no podemos tocarlo. Segundo, ¿será que había algún interés por detrás de esto? Como diciendo, ahora que le tengo a este prisionero, le vamos a sacar una fuerte suma o cualquier otro interés, ¿verdad?, que podía tener Saúl. Y la tercera posibilidad, simplemente para mostrar su gloria. A un rey aquí le tengo atado, engrillado, encadenado. A Beñandela mandada, Shela mandada, yo soy el rey, ¿verdad? Saúl. Entonces hay varias posibilidades que es interesante, siempre dentro de un estudio que uno va haciendo, interpretando la Biblia. Ahora, si Saúl perdonaba la vida de Agag, el pueblo se tomaría la libertad de perdonar lo mejor del botín. Entonces se tomaría la libertad de perdonar lo mejor del botín. Esta es una idea muy interesante mirando del aspecto teológico. ¿Quién es lo más importante dentro del pueblo, dentro del ejército? Y justamente era el rey. Entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl lo que hace es perdonar a este rey. Agag es perdonado. Es lo mejor del ejército. Ahora, ¿qué pasa? Entonces se hace una analogía directa. Entonces, él ya puede el pueblo. El pueblo dice que consagró al exterminio a todo el pueblo pasándolos al filo de la espada. Consagró a todo el pueblo. Le perdonó al rey Agag, pero consagró al pueblo de Agag al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y lo mejor, y ahí viene la segunda partecita, y lo mejor del ganado mayor y ganado menor. Pero EUPP las dice, y te está queriendo decir, ¿verdad?, cómo nosotros seguimos también el ejemplo de la gente. Si nosotros no somos ejemplos, si nosotros no erradicamos el mal, si dejamos, decimos, no, vamos a hacer desaparecer esto, vamos a hacer desaparecer aquí, mi contrabando y cuera, mi omboguajina, mi canoa, y vemos allá, pero dejamos lo mejor. Camionazos y camionazos y camionazos que sigan entrando de contrabando, por ejemplo. Lo mejor. Apéate con las ideas. O sea, esto es lo que nosotros decimos en nuestro idioma, ¿verdad? Tan interesante, tan importante. Ibejabe o sola piola, y la gente. Ibejabe o sola piola. ¿Es cierto? Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños y jugábamos ese famoso, los dos bandos y los dos grupos, de piola pucuna, soga, la verdad, soga. Y entonces un equipo aquí de 15 chicos o lo que sea, de viola una parte, y del otro lado otros 15. ¿Verdad? Y ahí en el medio entonces que está un poco vacío y una raya. Y entonces aquí la cuestión es, hay que estirarse. El que le lleva al otro y le hace pasar esa raya es el que pasó la raya, pisó la raya, famoso, veo verde. A ver, otro imbarete y tirazo. Entonces, bueno, pero una vez ahí la orepiola me y ahí oso ahí oreja. Entonces nos caíamos todos. Bueno, todas estas cositas, queridos amigos, son interesantes, ¿verdad? Solamente para pensar y entender. Desde un aspecto muy antropológico, desde un aspecto muy humano, nosotros vamos a entender mucho mejor lo que significa también las actitudes del hombre. Nuestras actitudes ante la vida, nuestras actitudes como nosotros, ¿verdad?, nos confrontamos con la vida. Por eso decíamos, si Saúl perdonaba la vida de Agag, que es entonces ahí lo máximo, es la tortita, es ahí la decoración máxima de todo el ejército, de todo el pueblo. El rey, imagínate, yo lo tengo capturado aquí, lo tengo aquí conmigo, lo tengo engrillado de vez en cuando a Capete Ishu en reina, para Capete. Y entonces el pueblo también se toma
la misma libertad de perdonar lo mejor del botín, que en ese caso, según el exterminio, también estaba prohibido. Pero de tal palo, tal astilla. Si nosotros vemos esto, también imitamos el mismo mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En el año 531, Clotario, el hijo de Clodoveo, que había heredado el reino de los francos, se apoderó de Turingia y para prevenir venganzas o rebeliones, tomó como rehenes a los hijos del rey vencido, y entre ellos se encontraba Radegunda, de quien se enamoró y luego desposó. La princesa, aunque no lo amaba, hacía gala de su piedad cristiana, oraba constantemente por él, lo catequizó, asumió su papel con decoro y paciencia y supo controlar la tortuosa y voluble personalidad del monarca. Pero la tasa se desbordó cuando, por causa de una sublevación de los turingios en el 555, Clotario, como represalia, hizo asesinar al hermano de la reina, quien decidió entonces vestir los hábitos religiosos y para conseguirlo le pidió al obispo Medardo su autorización, y el prelado, a sabiendas de que se exponía a la venganza del impredecible rey, le dio su bendición y Radegunda se marchó a Poitiers, en donde fundó un monasterio y allí murió. Pero el rey Clotario, que respetaba profundamente a Medardo, aceptó la voluntad del obispo sin chistar y en adelante le facilitó aún más su labor de evangelización. Con apenas 10 años, San Medardo, nacido a finales del siglo V en la ciudad de Salency, Francia, fue encomendado a los monjes de un convento cercano a su casa y desde ese momento deslumbró a sus preceptores porque su aguda inteligencia le permitió absorber tanto conocimiento que hubo un momento en que su erudición superaba la de sus maestros, especialmente en sagradas escrituras, en teología y filosofía, por lo que fue ordenado sacerdote antes que sus compañeros. Era aún más sorprendente la estela de milagros que dejaba a su paso, y su santidad basada en la oración, el ayuno y la penitencia le permitió amansar a los fogosos reyes merovingios, a los que siempre mantuvo a raya, mientras extendía su labor evangélica, que fue reforzada cuando en el 530 lo nombraron obispo de Vermand, diócesis que trasladó a Noyon, y le anexó la de Tournois, en la que reemplazó a San Eleuterio. De su mano, la Iglesia en esa revuelta Edad Media vivió una época de esplendor en Francia. Y mientras desarrollaba toda esa labor evangélica, a San Medardo le quedaba tiempo para sanar enfermos, aliviar la situación de los pobres y regenerar delincuentes a los que en vez de denunciarlos, los aleccionaba de tal manera que se convertían y muchos de ellos terminaron abrazando la vida religiosa, como ocurrió con los ladrones que ingresaron a su viña y luego de llenar varios costales con racimos no pudieron encontrar la salida. Al otro día, San Medardo les regaló las uvas, los condujo hasta la puerta y les dijo que así es el pecado. Una vez que se entra en él, es difícil encontrar la salida. En otra ocasión le robaron su única vaca, a la que había colgado una campanilla en el cuello para saber dónde estaba siempre. Pero resulta que el ladrón le quitó la campana y por más que trató de silenciarla, la escondió en las alforjas, la llenó de hierba, la enterró, pues la campana siguió sonando. Y acongojado el maleante, le devolvió la vaca con el cencerro al cuello y San Medardo amonestó al cuatrero diciéndole que lo que sonaba no era la campanilla, sino su conciencia, y que para acallarla había que confesar el pecado. Pues repartiendo su bondad, sus milagros y sus bendiciones, murió beatíficamente y de avanzada edad el 8 de junio del año 560. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Medardo que nos enseñe a perdonar a los que nos hacen daño.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor.
pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros desarrollando este primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 9. Apeñañemon Getagina, esta primera partecita, el 8, capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolo al filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, es decir, al rey, y lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. No quisieron consagrarlo al exterminio. Entonces, en una guerra normal, como nosotros sabemos, una guerra bíblica del mundo antiguo, se permitía libremente a los ejércitos saquear a sus enemigos conquistados. Así era a menudo como se pagaba al ejército. Como yo te pagaba, anda de coi la plata, anda de coi pe, anda de coi amor. Pero ella anda de cobrata, anda de cobrar y tener libre albedrío. Ella poda ella posea, lleva. Remondata, reverajata, la el saqueo, ¿verdad? Ese es el famoso botín, que se reparte en el botín. Pero estaba mal que alguien en Israel se beneficiara de la guerra contra los amalecitas, porque era un juicio designado por Dios. Es un juicio designado por Dios. Esto estaba tan mal como un verdugo vaciando los bolsillos del hombre al que acababa de ejecutar por asesinato. Imagínense, esto es interesante, ¿verdad?, esta comparación. Es decir, aquí esto no se podría entrar, ¿verdad?, casi como en un aprovecharse de nuevo de lo que ya de mal está haciendo sobre ese enemigo. O sea, cuando diga tú ya lleva o ya y por eso dice, estaba mal que alguien de Israel se beneficiara de la guerra contra el enemigo, en este caso contra los amalecitas, porque era un juicio designado por Dios. Este juicio está designado por Dios. Y así entonces, esto estaba tan mal como un verdugo vaciando, dice, los bolsillos del hombre a quien acaba de ejecutar. Imagínense. Qué feo, ¿verdad? Muy feo. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, nos quedamos con las cosas mejores, pero todo lo que no nos sirve, entonces despreciable, vamos a destruir. Ellos tuvieron cuidado de conservar lo mejor para ellos mismos,
podemos imaginarnos que todos estaban contentos con lo que habían obtenido después de la batalla. Ellos consiguen, ¿verdad? Después de la batalla, esto es bueno para ellos. Pealaro conseguía, Peala y Poná, Pealaro Berecoa. Tal vez esto fue lo peor de todo, porque Israel no mostró el corazón de Dios sobre el juicio. Es un elemento entonces para que nosotros podamos también darnos cuenta. Entonces, les faltó además de ética, digamos. Esto es lo que le está faltando. En nuestro lenguaje actual nosotros diríamos, les faltó ética. No podrían haber hecho así, porque esto fue lo peor de todo. Israel no mostró el corazón de Dios sobre este juicio. Queridos amigos, vamos a volver a reflexionar sobre este tema que es muy interesante, porque aquí hay una desobediencia entonces de Saúl, y vamos a entrar enseguida sobre ese tema. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.